Hola, buenas tardes. Soy Manuel Moquillaza, neurólogo clínico y endovascular, coordinador del Servicio de Neurología de la Clínica Ricardo Palma. Muchas gracias a todas las personas y amigos que se han conectado el día de hoy para poder conversar sobre una de las enfermedades neurológicas más frecuentes y que realmente son una emergencia y sobre todo cuando se reconoce a tiempo y se trata correctamente, los resultados pueden ser muy alentadores. Estamos hablando de la enfermedad cerebrovascular, también conocido como accidente cerebrovascular, derrame cerebral, infarto cerebral, stroke, apoplejía, ictus. Son sinónimos en realidad y es la enfermedad más discapacitante que hay en el mundo en la población activa. Esa población pujante que lucha día a día por hacer un país mejor. Pero esta enfermedad ACV tiene algunos factores de riesgo que pasaremos a nombrar a continuación. Tenemos factores de riesgo no modificables, como por ejemplo la edad, el sexo. Y tenemos factores de riesgo modificables, como la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol, la arritmia cardíaca. Lo no modificable como la edad, sabemos que existe una relación directamente proporcional. A mayor edad, mayor probabilidad de desarrollar un ACV. El sexo. Los varones tenemos cierta predisposición discretamente mayor a las mujeres, aunque las cifras cada día se equiparan más. Antes la diferencia era mucho mayor, prácticamente 2 varones, 1 mujer. Ahora casi estamos muy similar en la frecuencia del ACV. Y es que los ritmos de vida que llevamos ahora son muy similares. Sobre lo modificable tenemos la hipertensión arterial, que a la cabeza, y eso quiero que lo recuerden, es el factor de riesgo no modificable, más frecuente. La hipertensión arterial, estimados amigos, genera la isquemia o la hemorragia cerebral. Isquemia es cuando la arteria se tapa, hemorragia es cuando la arteria se rompe. La isquemia representa el 85% de los ACV, la hemorragia representa aproximadamente el 15-17%. Este grupo hemorrágico es el que comúnmente llamamos derrame cerebral. La población lo engloba de forma general, tanto la isquemia como la hemorragia. Y justo este tipo de charlas nos ayuda a comprender la diferencia. La isquemia es cuando la arteria se tapa y en realidad es el más frecuente, 85%. La hemorragia es cuando la arteria se rompe y representa el 15-17%. Dicho esto, hay que recordar que existen síntomas y esto es importante que lo recuerden. Vamos a nombrar 3 al inicio, pero yo voy a nombrar 2 más. Estos 3 primeros síntomas son los más frecuentes de la isquemia. Si usted tiene uno de estos síntomas o tiene un familiar o un conocido, acuda lo más rápido posible a la emergencia de un hospital de alta complejidad. Y si usted es paciente de nuestra clínica, acuda a la emergencia de la clínica Ricardo Palma. Nosotros trabajamos 24/7 y podemos ayudarle. Disartria. ¿Qué cosa es la disartria? Es la dificultad para articular palabras. Muchos pacientes lo nombran como si hubieran tomado y no les salen las palabras. Segundo síntoma, hemiparesia. ¿Qué cosa es hemiparesia? Disminución de fuerza en la mitad del cuerpo. Y el tercer síntoma, asimetría facial o parálisis. Hay que recordar que la parálisis facial existe en 2 tipos. La periférica, que es la más sintomática porque toda la hemicara está tomada, y la central, donde generalmente solo la comisura labial es la comprometida. Ya sea periférica o sea central, el diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer en la emergencia. Cualquier tipo de parálisis facial, usted tiene que acudir a la clínica, porque puede ser que está haciendo un ACV. Y recuerde otra cosa importante, por minuto mueren 2 millones de neuronas.
No es lo mismo tratar a una persona con 30 minutos que tratarlo con 60 minutos, 2 horas, 3 horas, 8 horas, 20 horas. Comprenderá que el pronóstico del paciente se va agravando a medida que pasan más y más horas. Estos 3 síntomas los voy a volver a nombrar porque es importante que los recuerde y debe acudir lo más pronto posible a la clínica. Disartria o dificultad para articular palabras. Hemiparesia o disminución de fuerza en la mitad del cuerpo. Asimetría facial. ¿Cuáles son los 2 síntomas adicionales que quería comentarles? Que son mucho más frecuentes en la hemorragia, en el derrame. Dolor de cabeza. Pero ojo, no es cualquier dolor de cabeza. No es un dolor de migraña. No es un dolor de cuello solamente. Es el peor dolor de su vida. Incluso pacientes que tienen dolor de cabeza crónico, también conocido como cefalea, refieren que nunca antes han tenido un dolor así. Y es así, la alarma se debe activar. Peor dolor de cabeza de su vida, hasta que se demuestre lo contrario, estamos ante una hemorragia cerebral o un derrame y tiene que venir a la clínica, o en su defecto, a un hospital de alta complejidad. ¿Por qué resalto un hospital de alta complejidad, estimados amigos? Porque lamentablemente la enfermedad cerebrovascular es compleja de tratar. Hay que tener un entrenamiento especial, hay que tener equipos especiales, hay que tener un equipo humano dedicado a esto. Y en el país se ha comenzado a prestar cada vez mayor atención a la enfermedad cerebrovascular, pero van a encontrar este tipo de tecnología y personal mayor complejidad, más fácil acceder. Dicho esto, el siguiente síntoma que voy a nombrar viene a ser vértigo. Un vértigo, o en otras palabras, que las cosas giren alrededor suyo de forma intensa y no para con nada, asociado a náuseas y vómitos finalmente. Eso sería el quinto síntoma englobado. Entonces, dicho esto, nuevamente vuelvo a repasar porque a diferencia de un infarto de corazón, que hasta que se demuestre lo contrario todo dolor de pecho lo es, como pueden apreciar en la enfermedad cerebrovascular son 5 los síntomas más frecuentes. Disartria o dificultad para articular palabras, hemiparesia o disminución de fuerza en la mitad del cuerpo, asimetría facial, el dolor intenso, el peor dolor de cabeza de su vida, también conocido como cefalea, y finalmente vértigo asociado a náuseas y vómitos. Nosotros en la clínica Ricardo Palma tenemos tecnología de punta, aparte de tener una gran comunicación con las diferentes áreas que participan en el Código Ictus. ¿Qué cosa es el Código Ictus? Es un equipo multidisciplinario que participan médicos, enfermeras, tecnólogos médicos, personal técnico, y dentro del personal médico las diferentes especialidades: neurología, emergencia, radiología, neurocirugía, unidad de cuidados intensivos, medicina interna, rehabilitación, cardiología. Como pueden apreciar, hay muchas especialidades que forman el Código Ictus, a los cuales envío un cordial saludo y mi total agradecimiento como coordinador del Servicio de Neurología, que nos han permitido ser la única clínica acreditada en el Perú para tratar ACVs o accidente cerebrovascular. Entonces, dentro de la tecnología que nosotros contamos, tenemos tomografía y tenemos resonancia magnética. Ambos equipos son útiles, pero hay que saber en qué momento debemos utilizarlo. Como sabemos, la tomografía, y tienen ustedes el cuadro en la pantalla, la tomografía es más asequible, es más barata, demora menos y es más sencillo conseguir. Incluso en los hospitales es muy difícil tener un resonador a disposición de un código ictus. Nosotros tenemos la suerte de tener el apoyo en la institución y contamos con resonancia magnética las 24/7 al servicio de los pacientes que se sospecha de ACV. Esta ventaja realmente es la diferencia con otras instituciones público-privadas que nos permiten diagnosticar y tratar correctamente los pacientes con ACV. ¿Cuál es la ventaja de la resonancia magnética? Bueno,
que no irradia. Segundo, que detecta los infartos de forma más prematura. Tercero, que puede detectar infartos mucho más pequeños, sobre todo en tronco encefálico. Cuarto, la gran ventaja que tiene la resonancia magnética es que puede diferenciar mucho mejor el tiempo del infarto o la hemorragia, porque contamos con diferentes secuencias. Ahora, el problema radica en el tiempo de adquisición. Normalmente, una tomografía simple, sin contraste, demora 5 minutos. Una resonancia convencional demora 40 minutos. Y ese es uno de los motivos por el cual poca gente se alentó a colocar un resonador para la emergencia. Afortunadamente tenemos personal altamente entrenado y dedicado a la patología cerebrovascular. Y nos dimos cuenta que no necesitamos todas las secuencias de una resonancia convencional. A nivel mundial se utiliza un protocolo llamado protocolo ICTUS, que viene a ser 3 secuencias, nada más, reduciendo a la quinta parte del tiempo, bajando 40 minutos a prácticamente 7-8 minutos. Y si comparamos con la tomografía, ya la diferencia no es exuberante. Entonces se vuelve importante tenerlo en la emergencia. Como pueden ustedes apreciar en vuestra pantalla, esto es una resonancia magnética. Tenemos una secuencia conocida como difusión. Y como pueden apreciar en la información, la difusión puede detectar de 3 a 30 minutos un infarto cerebral, siempre asociado a la clínica de un paciente. Eso es muy importante. No es que a todo el mundo se le va a hacer resonancia magnética, porque si no sobresaturamos los recursos de la institución. Generalmente pedimos resonancia magnética cuando existe disociación clínico-radiológica. ¿Qué significa ello? Un paciente que tiene síntomas de ACV, pero en la tomografía se observa cambios antiguos, ningún cambio hiperagudo o agudo, ya sea isquémico o hemorrágico. En esa disociación solicitamos la resonancia magnética. ¿En qué otro contexto? En los pacientes que amanecen con el ACV, que representa entre el 13 a 15%. Se conoce en la literatura anglosajona como wake-up stroke. También lo pedimos en pacientes que tienen mayor a 4.5 horas de enfermedad, de síntomas, de iniciados los síntomas. Y también en pacientes que no se conoce con certeza el tiempo de iniciados los síntomas. Así que son muy exactos los criterios en qué paciente vamos a pedir resonancia magnética. En el resto de casos la tomografía es espectacularmente efectiva y es ahí la ventaja que tiene la clínica de saber qué protocolo utilizar. Dentro de las técnicas que tenemos para tratar un accidente cerebrovascular, en este caso isquémico o infarto cerebral, que representa el 85% de todos los ACV, tenemos la trombolisis endovenosa. ¿Qué cosa es la trombolisis endovenosa? Es aplicar un fármaco a la vena y este fármaco viaja por las arterias del cerebro y comienza a disolver el coágulo. Este procedimiento tiene muchos años de uso y la eficacia está 100% demostrada. El detalle es el tiempo. La trombolisis está probada a nivel mundial hasta 4.5 horas de iniciado los síntomas, con nivel de evidencia 1, 1B. Hasta 3 horas con nivel de evidencia 1A. Pero las guías europeas, gracias a los estudios de neuroimagen, nos ha permitido ampliar la ventana para trombolizar a pacientes hasta 9 horas. Y esto es un gran avance. ¿Qué significa? Que tenemos más chance de tratar pacientes, pero por favor, no quiero decir que si un paciente tiene síntomas de ACV, van a esperar 8 o 9 horas para que llegue a la emergencia de la clínica. Mientras más pronto, mejor. Por minuto mueren 2 millones de neuronas. Ahora, ¿cómo es posible ampliar la ventana? Gracias a la resonancia magnética. Por los protocolos que tenemos en la institución y que hemos explicado previamente. Esa es la gran ventaja de nuestra institución. La otra técnica es la trombectomía mecánica o la tromboaspiración
o la mezcla o la combinación de la trombectomía mecánica y la tromboaspiración. Este tipo de técnicas se conocen como tratamiento endovascular. Y, en realidad, el tratamiento endovascular ha revolucionado el manejo de los accidentes cerebrovasculares isquémicos y hemorrágicos, ya que amplían la ventana con nivel de evidencia 1A hasta 16 horas y nivel de evidencia 2A hasta 24 horas, aprobado en guías americanas y en guías europeas. Nosotros en la Clínica Ricardo Palma tenemos un equipo multidisciplinario, altamente entrenado, asociado a un angiógrafo de origen alemán que hace imágenes tridimensionales 24/7, que nos permite, bajo ciertos criterios, como por ejemplo, que tenga mucho compromiso neurológico, que el paciente tenga una arteria proximal tapada, por ejemplo, la carótida, la cerebral media, la basilar, que pertenece a la circulación posterior y que ya los últimos estudios ha demostrado, el último ha sido publicado hace una semana en New England, un estudio chino grande, que avala el tratamiento endovascular en la circulación posterior. Nosotros ya lo tenemos actualizado en nuestras guías, así que el tratamiento endovascular es ofrecido las 24/7 y hasta 24 horas, basado en el contexto clínico, en el tiempo de enfermedad y en los protocolos que contamos en la institución. Como pueden apreciar en la pantalla, pues aquí tenemos el ejemplo de lo que es la trombectomía mecánica. Pueden ver que el coágulo es atravesado literalmente por una guía y luego retiramos la guía y colocamos un stent, que es una malla de nitinol. Muchas veces asociamos un sistema de aspiración para poder aumentar el poder de extracción del coágulo. Generalmente no dejamos el stent, salvo ciertas honrosas excepciones. Normalmente retiramos el stent con el sistema de aspiración y el coágulo. Este beneficio es importante recordar que también está supeditado al tiempo, porque a pesar de que tenemos 24 horas para tratar a un paciente, mientras más pronto se haga, mejor. Y es por eso que este tipo de charlas dedicadas a la población tienen todo nuestro apoyo en el servicio de neurología, porque mientras más pronto llegue el paciente a la emergencia, les aseguramos, mejores serán los resultados. Les muestro las guías, los protocolos de nuestra institución, totalmente actualizados. Quienes han pasado un proceso riguroso de evaluación por las diferentes especialidades previamente descritas. La finalidad, como pueden apreciar, es brindar lo mejor de lo mejor que tenemos a nuestros pacientes, dependiendo de los síntomas y el tiempo de enfermedad. Y tenemos protocolos hasta 4.5 horas, hasta 6 horas, tiempo indeterminado, el paciente que amanece con ACV o el paciente que tiene chance de tratamiento endovascular hasta las 24 horas. Todas estas guías los conocemos en la institución, todas las especialidades que estamos inmersos en el tratamiento integral del ACV. Finalmente quiero presentarles algunos casos clínicos en nuestra experiencia, casos que nos van a demostrar lo importante que es actuar en equipo, actuar rápido, actuar correctamente, con la tecnología adecuada y el personal altamente entrenado. El primer caso es un varón de 82 años, hipertenso, diabético, dislipidémico, que tuvo 3 semanas antes de su ingreso síntomas transitorios que se conocen como TIA. Este paciente ingresa con 30 minutos de evolución. Tenía hemiplegia, disartria y afasia. La afasia es la incapacidad de poder expresarse, hablar o comprender, repetir, leer o escribir. Dicho esto, el paciente tenía un NIS. NIS es una escala neurovascular que va de 0 a 42 y más puntos obtiene el paciente, mayor es el compromiso neurológico y más grande es el vaso tomado. El paciente tenía NIS de 26.
NIS de 0 a 5, porque existen ACVs con NIS de 0, ojo, de 0 a 5 se considera ictus menor. De 6 a 20 se considera un ictus con compromiso moderado. Y mayor a 20 se considera un ictus con compromiso severo. Este paciente tenía sintomatología severa. Claramente por la fascia era una cerebral media tomada, por lo que entramos rápidamente a sala de hemodinamia, previa evaluación de las imágenes. Como pueden ustedes apreciar, con 30 minutos la tomografía se veía normal, o sea, buena diferenciación córtico-subcortical a nivel supra o infratentorial, pero nos llamó la atención, y ustedes pueden ver en la esquina, en el compartimiento izquierdo de vuestra pantalla, la tomografía, el signo de la cuerda, la cerebral media se ve hiperdensa. Le hicimos resonancia magnética para corroborar los síntomas y claramente ya se aprecia restricción de señal, o sea, infarto, en la resonancia, que había tomado los ganglios basales. Con ello ingresamos a sala de hemodinamia y nos llevamos esta sorpresa, que no solamente tenía oclusión intracraneal, sino también oclusión de los vasos del cuello, la carótida. Este tipo de problemas de lesiones son las más complejas de tratar. Se conocen lesiones en tándem. Son lesiones donde hay oclusión intra y extracraneal. Son las más difíciles de tratar. Cuando tenemos una suboclusión, como el paciente que estoy mostrando, muchas veces hay que solucionar primero el problema a nivel extracraneal. Y es lo que hicimos. Colocamos un stent a ese nivel, previa evaluación, como pueden ver ustedes, la carótida totalmente tapada, intracranealmente hablando. Por eso se explica tanto compromiso neurológico del paciente. Y aquí pueden apreciar ustedes la colocación del stent. Es una malla de nitinol, bien remachado, con buena fuerza radial, que nos permita luego aperturar la arteria. Recuerdan que se veía un hilo, miren cómo se ve ahora. Una vez que hemos solucionado el problema extracraneal, ya podemos solucionar la oclusión intracraneal de la carótida. Aquí pueden apreciar ustedes, esta es una imagen en sala de hemodinamia, cómo navegamos con unos sistemas de microcatéteres y una microguía, traspasamos el coágulo, subimos el stent, lo dejamos de 5 a 7 minutos y antes de retirar, inflamos un baloncito a nivel de la carótida que se llama catéter guía balón y aspiramos con un sistema de aspiración especial, efecto negativo, y extraemos el stent. Los resultados son los siguientes, maravillosos, como pueden ustedes apreciar. Total reperfusión. Hemos mostrado una escala durante la exposición llamada TICI, que va de 0 a 3 y se considera éxito 2B y 3. Este paciente logró 3. O sea, reperfusión al 100%. Y acá podemos ver el comparativo. En el lado izquierdo de la pantalla, antes del tratamiento endovascular, en el lado derecho de nuestra pantalla, totalmente reperfundida la arteria. Y el paciente fue dado de alta de la institución a los 3 días. Lúcido, caminando, hablando, recuperado al 100%. El segundo caso para nosotros es muy simbólico porque es una mujer muy joven. Y es que el mito es que el ACV solo le da a los adultos mayores. Falso. El ACV se puede apreciar incluso en recién nacidos. La famosa hemorragia germinal se puede ver en niños, como por ejemplo los pacientes que sufren de anemia falciforme, los pacientes que sufren de enfermedad de moyamoya, se puede ver en adultos, los pacientes que tienen alguna predisposición en deficiencia de algunas proteínas que apoyan a la coagulación, como proteína C y S, o los que tienen alguna trombofilia, una habilidad muy avesada, valga la acotación, de la coagulación, hipercoagulación. Entonces, el ACV puede darle a cualquier edad y a cualquier paciente. No distingue sexo, edad, raza, religión ni condición social. Y es por eso que hay que educar a la población. Mujer de 25 años, sin antecedentes previos, pero sin embargo, este era su tercer ACV. Por su edad y por la vitalidad de sus arterias, los ACV que había tenido previamente habían dejado mínima secuela. Pero esta vez
sí tuvo muchas secuelas, muchos síntomas, mejor dicho, y tenía síntomas de fosa posterior. El estado de conciencia había decaído, tenía casi un Glasgow de 9, que es una escala de conciencia. Generalmente se aplica a pacientes con traumatismo, nosotros lo hemos generalizado a otras enfermedades neurológicas, principalmente a mí me gusta mucho el 4-score, y es el que utilizamos en nuestra institución, porque incluye, por ejemplo, pares craneales, que no incluye el Glasgow, y también el patrón ventilatorio. La paciente tenía un 4-score de 10, tenía un IS de 18, y observen ustedes, estas son las imágenes de su infarto a nivel occipital para mediano izquierdo, también tenía a nivel derecho, y en la región temporo-occipital medial de ambos hemisferios predominio izquierdo. Patrón moteado, patrón raro. Diciembre de 2017, enero del 2018, se le tapó todo el territorio cerebeloso derecho. Generalmente en estas condiciones la que se afecta es una arteria conocida como la cerebelosa posterior inferior o pica. Y esta es la imagen con la cual llega el paciente, la paciente con 48 horas de evolución. Este caso fue un caso off-label, o sea, un caso difícil, complejo, que tal vez no se hubiera tratado en otra institución. Pero era una mujer de 25 años, madre de 3 hijos, madre soltera. ¿Qué hace el médico cuando tiene a los 3 pequeños hijos llorando al costado de su madre? Y es la decisión que uno debe tomar. Y la tomamos y decidimos entrar a sala de hemodinamia, conociendo los riesgos. Vean ustedes en la esquina, en la esquina izquierda o en el lado izquierdo de la pantalla, totalmente tapada la arteria basilar. En estos casos tuvimos que colocar 2 stents. Un stent en cada cerebral posterior. Tenemos 2 cerebrales posteriores. Acá se puede apreciar cuando subimos el primer stent, que es como una mallita que navega a través de la arteria basilar, y luego retiramos con la técnica doble stent el coágulo. Observen ustedes el milagro, ¿no? Totalmente curada la arteria basilar, totalmente curada la arteria basilar, destapada. Comparen el lado izquierdo pre y post. Y la ventaja de ser joven de esta paciente, recuperada casi en su totalidad, salvo el compromiso neurológico previo que había adquirido en los infartos cerebrales nombrados. La paciente fue dada de alta. Observen el tamaño del coágulo, casi 6 centímetros. Había tapado toda la basilar y se descubrió la condición, la paciente tenía una enfermedad de la coagulación. Todo este proceso nombrado es un trabajo multidisciplinario. En julio pasamos por un proceso de acreditación exhaustivo con estándares internacionales. La clínica Ricardo Palma se propuso tratar a un paciente con ACV como se trata en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos y en países latinos que también han logrado la acreditación, como Argentina, país hermano, Chile, Brasil. Y luego de este proceso riguroso, en donde hemos participado diferentes médicos, quien habla es parte del equipo de neurología y el equipo de neurointervencionismo, acompañado también de la doctora Marla Gallo, quien es neuróloga endovascular y es coordinadora de la unidad de ictus, y el doctor Eloy Ortega Cruz, quien es neurocirujano endovascular con alta experiencia. Como pueden ustedes apreciar en la foto, también contamos con la presencia de las diferentes especialidades, jefaturas y coordinaciones previamente nombrados, y a quienes nuevamente quiero agradecer por este enorme esfuerzo. Lo llamativo es que en esta acreditación tuvimos el apoyo total de la gerencia clínica y la gerencia general, a quienes también queremos agradecer, logrando un hito en la medicina peruana, porque estamos acostumbrados a siempre dar un paso adelante, y este es el primero de los muchos retos que se vienen para nuestro país. Nos hemos propuesto mejorar la calidad de la atención, no solamente en la patología cerebrovascular,
creo que esta certificación va a estimular a las diferentes especialidades, no solamente de nuestra institución, sino a nivel nacional. El ser la primera clínica acreditada en el Perú nos da la gran responsabilidad de seguir siempre a la vanguardia. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto podré resolverla. Gracias. Bien, estamos ya en el bloque de las preguntas y voy a comenzar con la primera pregunta. Buenas tardes, doctor. Es muy penoso pensar en un ACV en la familia y no saber cómo poder actuar de inmediato. Agradecería nos resuelva y cómo reconocer un ACV antes. Gracias por la pregunta. Los 5 síntomas voy a volverlos a nombrar. Y por favor, replíquenlos a sus familiares, a sus amigos, porque es la única forma de evitar secuelas mayores en un ACV. Asimetría facial o parálisis, disartria o dificultad para articular palabras, hemiparesia o disminución de fuerza en la mitad del cuerpo, el peor dolor de cabeza de su vida y vértigos intenso asociado a náuseas y vómitos. Uno o más de estos síntomas, acuda a su hospital de alta complejidad más cercano. ¿A qué me refiero a alta complejidad? Si es un hospital, si usted tiene CIS, puede acudir al Hospital Cayetano Heredia, al Hospital María Auxiliadora, al Instituto de Ciencias Neurológicas. Si usted tiene seguro social, puede acudir al Hospital Rebagliati, al Hospital Almenara, al Hospital Sabogal. Sé de muy buenos hospitales que también han comenzado a tratar el ACV y ello me alegra. Y también quiero enviar un gran saludo, por ejemplo, a los hospitales como el Hospital Hipólito Unanue, el Hospital Loaiza, el Hospital 2 de Mayo, y claramente a los hospitales de salud como el Hospital Negreiros, el Hospital Caeli, que han logrado aumentar considerablemente los patrones de calidad. El Hospital Barton también. Y en instituciones privadas, pues si nos dan la oportunidad de tratarlos, verán ustedes la gran diferencia, lo que significa ser una institución acreditada. La segunda pregunta es, ¿cómo prevenir el ACV? 75% de los ACV se pueden evitar. 75%. Y es que tengamos en cuenta los factores de riesgo modificables. Hipertensión arterial. Por favor, reduzca su consumo de sal. Y si es hipertenso, visite a su médico internista, su médico geriatra o su médico cardiólogo de cabecera. Diabetes. Definitivamente no solo interesa el tiempo de la enfermedad, sino también cuán bien usted regula su azúcar. Visite a su médico endocrinólogo o su médico de cabecera. Arritmia cardíaca. A la cabeza la fibrilación auricular, que es la más conocida, pero también existen otros tipos de arritmias como el flutter, que puede llevar a ser un ACV. Visite a su médico cardiólogo de confianza. El consumo de alcohol. Curiosamente, el alcohol tiene una curva en J. Se ha demostrado que por índice de masa corporal podría beneficiar hasta una copa de vino tinto al día, si es de mi linda tierra Ica mejor. Pero ya cuando usted pasa de una copa de vino tinto al día, en vez de ser un protector, se vuelve un agresor. Eso hay que tener en cuenta. El consumo de tabaco también es agresivo para las arterias, las endurece, generando arteriosclerosis. Y la falta de actividad física o el sedentarismo también predispone a la misma. Si usted tiene en cuenta estos factores de riesgo modificables y los anula, le aseguro que podrá evitar en un 75% la probabilidad de ser ACV. Las personas, tercera pregunta, las personas que sufren de migraña crónica aguda, ¿tiene riesgo de tener un ACV? Bien. La migraña es una de las cefaleas o dolores de cabeza más frecuentes a nivel mundial. El dolor de migraña tiene un patrón, generalmente es pulsátil, en la mitad del cráneo, muy intenso, se asocia a náuseas y vómitos, pero está precedido muchas veces
por el periodo menstrual, por el uso de anticonceptivos o por algunas comidas, como por ejemplo chocolate, quesos amarillos, vinos tintos, lamentablemente, frutos secos, café, también el panetón, el Ajinomoto y las carnes hipercocidas, ya sea rojas o blancas. Dicho esto, se sabe que un porcentaje de mujeres migrañosas asociadas a una alteración del corazón conocido como foramen oval permeable, que curiosamente lo tiene el 25% de la población, pero se asocia a otro factor externo como por ejemplo trombosis de las venas, generalmente las venas de los miembros inferiores, puede hacer un ACV. Entonces, no solamente es convivir con el dolor, tiene que tratarlo correctamente. Y nosotros aquí en la clínica Ricardo Palma tenemos una unidad de cefaleas a cargo del doctor César Saavedra Rocha, que nos va a permitir tratar de forma correcta este tipo de enfermedades. Nosotros en la institución somos aproximadamente 20 neurólogos. Todos estamos entrenados para ver las diferentes enfermedades neurológicas: Parkinson, demencia, miastenia gravis, neuropatía, ACV, problemas de columna. Pero tenemos un especialista ultra capacitado, medicina del sueño, por ejemplo, también epilepsia, ultra capacitado en cada área. Siguiente pregunta. ¿Un paciente que ha sufrido isquemia cerebral debe tener chequeo anual? Totalmente de acuerdo con la pregunta. Y yo invitaría el siguiente esquema. El paciente tiene un ACV, generalmente está con nosotros 7 días, dependiendo de la severidad. Luego es dado de alta y a los siguientes 7 días tiene que venir al primer control. Segundo control a los 14 días, tercer control a las 4 semanas. El siguiente control ya lo hacemos a los 3 meses. Luego a los 6 meses y luego al año. Es así como nosotros nos regimos en la institución y nos permite tener una monitorización estricta del paciente y ver cómo evoluciona en su enfermedad y sobre todo evitar que vuelva a ser un ACV. ¿A qué se llama un ACV transitorio? Siguiente pregunta. También conocido como evento isquémico TIA. Es un preinfarto. Las arterias se tapan momentáneamente. Generalmente se tapa la arteria oftálmica llevando a ceguera monocular, conocido como amaurosis fugaz. O se puede tapar la cerebral media y el paciente tiene afasia, que es la incapacidad de comunicarse. Y por arte de magia, la arteria se destapa. Pero un paciente que tiene un evento isquémico transitorio asociado a los siguientes factores, por ejemplo, edad, hipertensión, diabetes, tiempo de síntomas y en cuánto tiempo revirtieron y finalmente el tipo de síntoma. Hay una escala llamada ABCDI cubo que nos predice mayor puntaje, mayor riesgo de que ese paciente que tuvo un TIA o un preinfarto haga un infarto de verdad. Entonces, ante un evento transitorio, acuda por favor a su control y si lo tiene en fase aguda, a la sala de emergencia. ¿Cuáles son los riesgos de un paciente adulto mayor que haya sufrido una isquemia? Mucho depende de la calidad de los cuidados que tiene el paciente en casa. Nosotros hemos podido apreciar con alegría y a veces con tristeza que nuestros adultos mayores pueden pasar por diferentes estadios de la enfermedad, pero todos son más llevaderos cuando tienen a los familiares comprometidos con la enfermedad y con el paciente y con el médico. Lamentablemente, el dinero no asegura la calidad de cuidado de un paciente. Así que la dedicación no solamente es del médico, sino también de los familiares, y eso quiero que lo tengan en cuenta. Siguiente pregunta, mi hermana tuvo un ACV, ¿qué cuidados debe tener? Bien, toda persona que ha tenido un ACV ingresa
a un protocolo conocido como prevención secundaria. Prevención primaria es cuando nunca tuvo la enfermedad, pero usted no la quiere tener. Usted va a la consulta y me dice, doctor Moquillaza, tengo un familiar que ha hecho un ACV, yo no lo quiero hacer, ¿qué debo hacer? Prevención primaria. Prevención secundaria, doctor Moquillaza, tuve un ACV el año pasado, gracias a Dios, fui tratado correctamente, me trombolizaron, me hicieron trombectomía y no he quedado con secuelas o con una mínima secuela, por ejemplo, pero quiero evitar hacer un nuevo ACV, prevención secundaria. Entonces lo que hay que hacer en este caso con la hermana de la persona que ha hecho la pregunta es un control estricto. Lo primero es encontrar la causa. ¿Por qué hizo un ACV? ¿Qué fue? ¿La presión arterial como factor de riesgo? ¿Diabetes? ¿Dislipidemia? ¿Se le tapó una arteria a nivel de la carótida? ¿Intracraneal? ¿Salió un coágulo del corazón? ¿Qué fue? Si no conocemos la causa, la probabilidad que se repite un ACV es muy alto. Por eso es que necesitamos los controles exhaustivos de un paciente para evitar un nuevo evento. Siguiente pregunta. Buenas noches, usted mencionó 5 síntomas. Si hay alguno más frecuente, si hay alguno que es constante. Realmente hay muchos síntomas de ACV. Les he nombrado los 5 más frecuentes, que representan el 83% de síntomas con los cuales un paciente acude a una emergencia. Le vuelvo a repetir. Disartria, hemiparesia, que viene a ser la disminución de fuerza en la mitad del cuerpo, la disartria, la dificultad para articular palabras, asimetría facial o parálisis, el peor dolor de cabeza de su vida, y finalmente el vértigo, la sensación de giro de las cosas asociado a náuseas y vómitos profusos. De todos estos 5 síntomas, yo diría que para la isquemia, para el infarto, el que representa el 85% de síntomas, o de ACV mejor dicho, el más sensible es la hemiparesia o disminución de fuerza en la mitad del cuerpo. Y para la hemorragia, pues definitivamente diría que es el peor dolor de cabeza de su vida. Ante estos 5 síntomas, pero sobre todo estos 2, nos orientan ante qué tipo de evento estamos. Aunque igual vamos a tener que necesitar una neuroimagen, tomografía o resonancia. Clínicamente no podemos diferenciar al 100% si es una hemorragia o un infarto cerebral lo que ha tenido. Siguiente pregunta. ¿Los ACV son hereditarios? Bueno, hay un porcentaje de lesiones que se pueden heredar. Por ejemplo, se sugiere en pacientes que tienen familiares de primer grado, 2 familiares con aneurisma cerebral, que se hagan chequeos preventivos como prevención primaria. O sea, papá y mamá con aneurisma, usted tiene que pasar por nuestro servicio, por nuestro consultorio. Y más aún si usted tiene dolores de cabeza que no se solucionan sencillamente. Nosotros decimos cefalea refractaria a tratamiento convencional. Los esperamos. La siguiente pregunta es sobre la migraña, el consumo de propanolol y la probabilidad de padecer un ACV si hay antecedentes familiares. Sí, definitivamente los pacientes con migraña, sobre todo estas migrañas con aura, o sea, las migrañas que avisan, en pacientes mujeres, sobre todo se ha visto esa relación, el sexo, con el tipo de migraña, y tienen alguna condición cardíaca como el foramen oval permeable, están en riesgo de hacer un ACV. Acuda a nuestra institución, gustosos de ayudarle y poder orientar. Definitivamente necesita saber si tiene alguna condición especial que la predisponga. De ya le diría, si usted se cuida con algún método anticonceptivo, que no sea el método hormonal, porque definitivamente los estrógenos y las progesteronas son trombogénicos, o sea, predisponen a la formación de coágulos. Ese tema lo conocen mucho mejor los y las ginecólogas de nuestra institución, pero más o menos para poder orientarle. La siguiente pregunta, agradece la ponencia, encantado. Esa es la idea de este tipo de webinars, poder educar, y quiere prevenir un ACV. Bueno, usted está en ese pequeño grupo de pacientes que espero aumente de forma progresiva en nuestro país, la prevención primaria,
que tal vez sea la principal diferencia en el enfoque médico que existen en países como en Europa y en Norteamérica, donde sí es común ver. Aquí viene un paciente sin síntomas por querer prevenir y muchas veces nosotros mismos los médicos lo vemos un poco raro, ¿verdad? Pero no debería ser así. Yo felicito a la persona que ha decidido hacer su chequeo preventivo y lo primero es una buena evaluación neurológica. Y a partir de ahí, y además asociado a sus factores de riesgo, si es hipertenso, diabético, si hay alguna arritmia, decidir qué tipo de exámenes o procedimientos poder solicitar. Siguiente pregunta. Tomo atorvastatina y colesterol y le van a hacer una resonancia si hay alguna complicación por el contraste. Bueno, en teoría la atorvastatina puede predisponer a la acidosis láctica, pero hay ciertas condiciones que pueden llevar a realizarlo. En mi experiencia, yo ya tengo más de 20 años de médico, personalmente nunca he visto una complicación, la he leído, he escuchado, pero definitivamente sí sería bueno, antes de hacerse un estudio contrastado, al menos se haga un examen de uricreatinina que evalúe el riñón. Generalmente los pacientes con acidosis láctica tienen como antecedente algún compromiso renal y eso es importante saberlo. Siguiente pregunta es, si se ha tenido microinfartos cerebrales sin ninguna secuela, ¿hay alguna medicación que pueda ayudar a prevenir el ACV? En realidad, la mejor forma de prevenir un ACV es tratando los factores de riesgo modificables. Generalmente los pacientes que han tenido microinfartos y no los han sentido son los microinfartos silentes. Están asociados a pacientes hipertensos o pacientes diabéticos o adultos mayores. Pero usted me puede decir, doctor Moquillaza, yo no tengo ninguno de esos factores salvo... Hola, no sé si se me escucha, a ver si existe retorno para poder repetir la pregunta. Si me confirman, con mucho gusto poder continuar conversando con nuestra amable audiencia. Bien, se escucha. Nuevamente quiero responder la pregunta muy interesante. Los dolores de cabeza crónicos muchas veces se intensifican antes de la ruptura de un aneurisma y esto se conoce como cefalea sentinela. Brevemente quiero hacer recordar, algunos años atrás, una querida cantante de cumbia peruana falleció por la ruptura de un aneurisma y tuve la oportunidad de conocer el caso, estuve en el extranjero, en ese momento me estaba entrenando y me llegaron sus imágenes. Así que claramente fue una hemorragia subaranoidea porque se le rompió un aneurisma. Y pude también ver los videos previos a la ruptura del aneurisma
y esta pobre mujer se quejaba de dolores de cabeza 2 a 3 semanas antes. Ya no subía al escenario. Entonces, ella tuvo cefalea centinela. Hubiera sido ideal que acuda a su médico de cabecera para poder ayudarla. Sé que tenía como antecedente migraña, pero ojo, la migraña, para mí, en mi experiencia, es un diagnóstico de exclusión, no solo es clínico, porque la tecnología que contamos ahora en el país nos ha permitido detectar aneurismas hasta 4% de nuestra población. De 100 pacientes que hay por la calle, 4 pueden tener un aneurisma cerebral y no lo saben. Entonces, la prevención es importante y yo los estimulo a que si usted tiene un dolor de cabeza refractario, tratamiento condicional, a pesar de la medicación y no mejora, lo infiltran y no mejora, visítenos. Y la otra pregunta que nos hacen es si el estrés genera ACV. Esta pregunta es controversial. Algunos médicos pueden decir no, otros dicen que sí. Personalmente yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el estrés predispone a la elevación del cortisol. El cortisol es una hormona que lo segregan nuestras glándulas suprarrenales. Están arriba del riñón, tenemos 2. Y el cortisol elevado lo que hace es elevar la presión arterial. Y la presión arterial elevada o hipertensión es el factor de riesgo modificable más frecuente que predispone a una hemorragia o un infarto cerebral. Así que para mí el estrés sí puede generar un ACV. La siguiente pregunta es, a mí me dio en el 2015 un ACV, le sugirieron al paciente tomar aspirina y atorva y ranitidina. Tenía 49 años. Bien, joven, ¿verdad? 49 años. Habría que conocer si tiene algún factor de riesgo previamente descrito. No es común que una persona de 49 años, sin los factores de riesgo previamente descritos, tenga un ACV. Debe haber alguna condición y sería interesante estudiar el caso, ¿no? Pero en caso sea hipertenso, diabético o diabética o tenga alguna arritmia cardíaca, por favor visite a su médico de cabecera, que nos pueda orientar para evitar un nuevo ACV también. ¿Se puede prevenir una isquemia? Sí, 75% de las isquemias se pueden prevenir. 75%. Si curamos o tratamos correctamente los factores de riesgo previamente descritos. Bien, hay más preguntas. En realidad, sumamente contento por la difusión de nuestro webinar. Quiero agradecer profundamente a nombre del Servicio de Neurología, al cual me honro en representar, a cada uno de ustedes que nos ha acompañado en estos 60 minutos. Lamento no poder contestar todas las preguntas, pero bueno, gustosos en ayudarles. Somos un equipo multidisciplinario que estamos las 24/7 en la emergencia y la consulta mañana y tarde, a vuestro servicio. También quiero agradecer a los servicios que conforman este hermoso grupo llamado Código Ictus. Mi total agradecimiento al servicio de emergencia, al servicio de radiología, al servicio de cuidados intensivos, al servicio de hospitalización, al servicio de medicina física, servicio de neurocirugía, de cardiología, de medicina interna y a todos los que tengan que ver con el ACV. También quiero dar mi agradecimiento a la gerencia clínica y a la gerencia general que nos ha permitido este primer paso, que es la acreditación internacional en el manejo del ACV. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Buenas noches.